Segundo libro de Samuel, esta es la introducción. Vamos a dar una breve introducción de este libro, como un panorama acerca de lo que trata este segundo libro del profeta Samuel. Recordemos que en el primer libro de Samuel, la historia nos habla de tres personajes principales, importantes, y que tienen que ver precisamente con la vida de Samuel, la vida de Saúl y del rey Saúl y la vida de David. Y en ese contexto, la aparición del profeta Samuel pues nos expone el ascenso y la caída del rey Saúl. Este desenlace nos dejó ver un fuerte contraste con el ascenso de David desde el momento en que fue ungido por el profeta por mandato de Dios. Aún incluso siendo David muy joven, pero que sin lugar a dudas después de algunos años Dios comenzó a forjar el carácter de este jovencito que en algún día sería el sucesor del rey Saúl en el trono de Israel. Así es de que este segundo libro de Samuel nos muestra otro contraste respecto de la vida de David, porque a diferencia de las circunstancias de la vida de David que se describen en el primer libro, en este segundo libro se nos muestra la vida de David ya como rey de Israel, y aunque tú y yo pudiéramos pensar que David por fin tendría una vida pues de gozo, de plenitud, porque finalmente había logrado la consumación de la unción que hizo en él el profeta Samuel en su tiempo, pues en realidad esta segunda etapa de la vida de David nos muestra que no fue como quizás lo hubiésemos nosotros esperado o como hubiésemos querido. Este segundo libro de Samuel nos cuenta una historia, la historia de David como el rey de Israel en dos escenarios muy importantes, ya que se describe una temporada de mucho éxito y de mucha bendición todavía en los primeros capítulos de este segundo libro, por un lado, pero por otro lado nos muestra el triste fracaso de David en cuanto a su vida moral, su vida personal, su vida espiritual. Obviamente va totalmente ligada y esto derivado de las consecuencias que traerán a su vida el hecho de que moralmente David no tomó buenas decisiones en su momento, se equivocó. Y bueno, ese segundo libro concluye con una reflexión que nos habla acerca de las cosas buenas que fueron de bendición, de mucha bendición para el propio David. Y también nos habla de las cosas que resultaron en algunos aspectos negativos de la vida de David. Una porción que nos aporta luces acerca de otro rey que vendría de su linaje, como una promesa para la humanidad entera. Y para David, por supuesto, como una promesa acerca de su dinastía que prevalecería por siempre. Imagínense enorme honor que recibió David en su momento, como consecuencia de su corazón, un corazón conforme al de Dios. Este segundo libro inicia con el hermoso poema, recordarán ustedes, un hermoso poema que David escribió en honor a Saúl y a Jonatán. Y lo sorprendente es que este poema describe con mucho dolor y sufrimiento, lamento, la muerte del rey Saúl por parte de David, a pesar de que por mucho tiempo David fue perseguido por Saúl, porque Saúl quiso matarlo, quiso asesinarlo. Y como lo analizamos en muchas ocasiones en el primer libro, una vez más se nos muestra la calidad humana y humilde de David. Una actitud que sin duda refleja el corazón de Dios como uno de los atributos más importantes, porque en esa actitud David cumplió el mandamiento de amar a nuestros enemigos. Y más allá, David siempre se refirió al rey Saúl
como el ungido de Dios. Con lo cual, nosotros aprendemos que es necesario, por causa de este honor que nosotros aprendemos de parte de Dios, a darles honor a aquellos que han sido puestos como autoridades. A pesar de que no estemos de acuerdo con ellos, a pesar incluso de que nos persigan, es importante esta lección de David. Difícil, sí, por supuesto, pero recordemos que estamos llamados a hacer eso. Incluso Yeshua mismo nos lo enseña, nos dio ejemplo de amar a nuestros enemigos. Y esto es necesario por causa de nuestra propia conciencia. El apóstol Pablo, hablando de esta honra que debemos dar a quienes han recibido un llamado de Dios para servir a su pueblo, en su primera carta a Timoteo nos habla de ese aspecto tan importante para todo creyente. Primera Timoteo 6, verso 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice a Timoteo. Después de que David lamentó entonces la muerte de Saúl y Jonatán, él comenzó a vivir un tiempo de triunfos, de mucho éxito, de mucha bendición en su vida, empezando por el hecho de que todas las tribus de Israel lo coronaron rey de Israel, y en ese mismo contexto es que las tribus le pidieron a David que hiciera lo necesario para unificar a todo el pueblo, para unificar a todas las 12 tribus de Israel bajo su reinado. Imagínense qué importante fue entonces este periodo de reinado, ¿sí? Esplendoroso, el reinado de David. Y como consecuencia de dicha petición, David procedió entonces a conquistar Jerusalén, ya en su calidad de rey, y por lo cual David estableció Jerusalén como la capital de Israel. A partir de ese momento, Jerusalén se constituyó como la capital política, pero y recibió un nombre. Jerusalén, a partir de este momento, también se comenzó a llamar Sión, una palabra que tiene varios significados, además de un lugar físico donde se construyó el templo de Salomón, porque Sión, como pueblo de Dios, también representa a los puros de corazón. Eso es un significado de la palabra Sión. Y también se identifica como Sión a la capital permanente de Israel, el monte de Jerusalén. A partir de entonces, David emprendió batallas militares que tuvieron el objetivo, el propósito de ampliar el territorio de Israel. Y después de que Jerusalén fue establecida como la capital política de Israel, David también tuvo el propósito de establecer Jerusalén como la capital religiosa de Israel, el centro cultico de la fe hebrea, y en ese sentido mandó traer el arca del pacto a Jerusalén. En el corazón de David existía un anhelo muy importante, porque lo que había en su corazón le decía que así como Dios le había hecho vivir ya para este tiempo en casa de cedro, con todos los lujos y comodidades, y cómo es que Dios le dio descanso después de sus enemigos, él consideró que no era justo, que no era correcto que el arca del pacto estuviera entre cortinas. Y fue así como David anheló que la presencia de Dios tuviera un lugar permanente, y es así como nació en David este anhelo en su corazón de construir un templo para la presencia de Dios, para que la presencia de Dios permaneciera ahí permanentemente. Segunda Samuel 7. Este es un capítulo muy importante que vamos a analizar, escudriñar en su momento. Dice, verso 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán,
Mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y dijo al rey, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. La impresionante respuesta después que Dios le dio a David fue que el Señor le construiría a él una casa, como una referencia a una dinastía. Así es de que derivado de este pacto que Dios hizo con David, el capítulo 7 de este segundo libro de Samuel resulta importantísimo para comprender el contexto de la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y la relación siempre ha tenido con el Dios de Israel. Porque este pacto trasciende al propio tiempo de David, en virtud de que la sustancia del pacto de David vincula a todo creyente en el Mesías, el Hijo de Dios, con esta promesa que recibió David por boca del profeta Natán, porque la descendencia del rey David, de su descendencia, vendría nada menos que el Mesías. Según de Samuel 7, continuamos ahí, más abajo en el verso 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Imagínate esta promesa que recibió David. Así es de que la promesa que Dios hizo a David en relación al reino del Mesías es escrita pues en el libro de los Salmos, en el libro de los profetas, y así es que podemos nosotros entender las inmensas implicaciones de la conexión del rey Mesías, Yeshua, descendiente de David, con la promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham. Vamos a conectarlo. Génesis capítulo 22, a partir del verso 15. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dijo Jehová, el Señor, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, mucha atención en esto, siempre lo he comentado, verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El reino mesiánico será el motivo de la bendición que Dios traerá a todas las naciones de la tierra. Dice Gálatas capítulo 3, verso 16, que se relaciona directamente con este versículo 18 de Génesis 22. Vamos a poner atención. Gálatas 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿ok? Y a su simiente. Y te aclara Pablo, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y en este sentido, entonces Pablo nos dice que aquellas promesas que recibió Abraham a través del pacto que Dios hizo con él y que vemos escritas en el libro de Génesis, no
fueron promesas que Dios haya anticipado a muchos, como había entendido en su tiempo el pueblo judío de aquel entonces, y como lo sigue entendiendo hoy, y que justo por eso se sienten justificados, consideran que son justificados solo por ser descendientes de las tribus de Israel, lo cual es un error. Y en este momento Pablo está diciendo algo tremendo para el pueblo judío, porque literalmente asegura que todas las promesas que Dios hizo a Abraham y que fueron confirmadas mediante el pacto que Dios hizo con David, esas promesas fueron con Abraham y con Yeshua, que es la simiente de Abraham. Mateo 1, verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso el pacto davídico representa un vínculo importantísimo para comprender las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es en ese contexto de esta hermosa promesa y pacto que recibió David de parte de Dios que David cometió, ¿qué crees? Un gravísimo error. Un gravísimo error que es el que en su vida comenzaron a surgir desgracias lamentables porque David cometió, empezando con un error fatal, no para él, sino para uno de sus soldados más importantes, Urías, uno de los mejores soldados de David, porque el móvil lo constituyó el pecado de adulterio. Porque David desde su terraza comenzó a observar a la esposa de Urías, Betsabé, tomando sus baños, etcétera, y también finalmente quizás Betsabé provocando, y sin más, aunque eso no justificó a David jamás, por supuesto, hay que aclararlo, eso no justificó a David. David finalmente la buscó, se acostó con ella y la embarazó. Terrible. Así es que para tratar de encubrir su pecado, para que no mataran a pedradas a Betsabé, porque así decía la ley, que tenía que morir, tenía que ser apedreada. Pues bueno, finalmente David cometió otro pecado, porque planeó la muerte, el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Terrible, esto es terrible para después finalmente casarse con ella. Este acontecimiento fue una demostración de que Dios iba a cumplir sus promesas y sus pactos muy a pesar de los hombres con quienes el Señor hizo sus pactos. Por eso el Señor dice, juro por mí mismo. ¿Por qué? Porque independiente de las fallas de los hombres, Dios en su misericordia sostiene su fidelidad a los pactos hechos que finalmente benefician a todo su pueblo. Y por otro lado, pues este acontecimiento deja en evidencia a muchos que en el tema religioso, por una actitud religiosa, pues han llegado al gravísimo error de pretender comparar a David con el Mesías, Yeshua, con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Una cosa es que Dios haya sostenido su promesa acerca del linaje de David, ¿sí? ¿Por qué? Porque David le dio honor, porque David amó al Señor y cometió errores, pero eso no significa que lleguemos al extremo, al error de no entender esta diferencia, y muchos cometen el error de comparar al Mesías Yeshua con David. Y no hay comparación. Lo que nosotros debemos entender, y lo vamos a analizar en el curso de este libro tan importante, vamos a ir aprendiendo cómo es que debemos hacer la diferencia entre la imagen de David y la majestuosa obra de Jesucristo. No es menospreciar a David, por supuesto que hizo cosas importantísimas, nada más y nada menos que David estuvo en el corazón de Dios desde muy joven.
¿sí? Sin embargo, eh, también vamos a aprender cómo es que a pesar de los errores del hombre, a pesar de que se equivocaron, Dios perdona. Dios perdona, pero vamos a ver también que a final de cuentas las consecuencias de nuestros pecados no necesariamente desaparecen. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán por su pecado, David inmediatamente reconoció todo lo que había hecho. No lo negó. David fue quebrantado. David se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y Dios lo perdonó. Sin embargo, las consecuencias del pecado de David serán causa eh, de sus malas decisiones. Que eso es diferente. O sea, no es que no te haya pegado, no te haya perdonado. En esa historia nosotros aprendemos, entre muchas otras cosas, que Dios no siempre quita las consecuencias de nuestros pecados, como no lo hizo con David, independientemente de que efectivamente podemos estar seguros de que Dios nos haya perdonado, si es que fuimos sinceros en nuestro arrepentimiento. Lo importante es esto, porque reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de todo corazón y estar resueltos a no volver a caer en el mismo pecado, de cambiar el curso de nuestra vida. Y así, como resultado de la horrible elección de David, la familia de David, su propia familia, su reino, comenzaron a desmoronarse. Terrible, triste, y es aquí donde muchos que no conocen el carácter de Dios simplemente pueden llegar a considerar que si hay consecuencias de nuestras malas decisiones, entonces significa que Dios no nos ha perdonado. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad, porque como lo veremos en esta sección, David sufriría las consecuencias de sus malas decisiones independientemente del perdón de Dios por su pecado. Los hijos de David terminaron repitiendo los errores de su padre, pero de maneras incluso aún más trágicas, más terribles. Amón abusó sexualmente de su hermana Tamar. Y luego el hermano de ambos, Absalón, se enteró de todo esto y manda a matar a Amón. Y luego Absalón va y trama un plan secreto para derrocar a su propio padre, al rey David, y empieza una rebelión a gran escala, terrible. Y es así como David, una vez más, es obligado a huir de su propio hogar y a esconderse en el desierto, así como lo hizo cuando fue perseguido por Saúl. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que la consecuencia de nuestros pecados nos hagan regresar a la miseria que vivimos y que ya debimos haber superado. Por eso hay que tener mucho cuidado de caer en las cosas que se supone que ya no debemos cometer, en los pecados que al final de cuentas nos van a traer desgracias. Malas decisiones nos traen desgracias. Entonces, ¿cuál era la diferencia en esta ocasión? Bueno, pues de que David sí era culpable. David sabía perfectamente que todo esto que estaba sucediendo, por eso no hacía nada en contra de sus hijos. Porque él sabía que era una consecuencia de su pecado. Aquella rebelión de Absalón terminó cuando finalmente fue asesinado. Fue asesinado el hijo de David y eso le rompió el corazón a David, porque él sabía que todo lo que estaba sucediendo en su familia pues era por causa de su pecado, por sus malas decisiones y todo lo que sus propios hijos vieron de su propio padre. En los últimos días de David, él regresó al trono, pero en una condición de hombre quebrantado y herido en el corazón, en el alma, en el espíritu por las tristes consecuencias de su pecado. El segundo libro de Samuel concluye con unas historias que están colocadas en orden cronológico, un par de historias bien del reino temprano de David y comparan los fracasos de Saúl y los fracasos de David y describen cómo ambos
lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. Otro par de historias nos hablan ya al final de este libro, nos hablan acerca de David y su grupo de hombres valientes que fueron a luchar contra los filisteos. Lo interesante es que ambas secciones describen una historia que habla de la debilidad en batalla de David. Así es de que, en contraste con las historias victoriosas de David de los capítulos 1 al 9, la primera sección de este libro de Samuel, pues aquí vemos a un David ya vulnerable, ¿sí? Que depende de la ayuda de otros, ¿sí? Y en unos pasajes se describe una especie de memorias de David acerca de su reflexión respecto de su propia vida, recordando aquel tiempo en que, por la gracia de Dios, lo rescató de muchos peligros, reconociendo la fidelidad y el amor de Dios y la fidelidad a su pacto que hizo respecto de su descendencia. Ambos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios, de un reino venidero que restablecerá el reino eterno. A pesar de la maldad de Saúl y David, las cosas malas que ellos hicieron, Dios continuó obrando en sus propósitos redentores. Y Dios se opuso en su momento a la arrogancia de David y a la arrogancia de Saúl, sí, pero exaltó a David. Exaltó a David cuando éste se humilló. Esa es la gran diferencia. De manera que la esperanza futura que nos describe este segundo libro de Samuel, en realidad va mucho más allá de la vida misma de David, porque nos proyecta el futuro del reino mesiánico que un día traerá la bendición de Dios a todas las naciones de la tierra. Los espero en este maravilloso viaje.